¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy ya tenemos un estupendo programa. Estará con nosotros la doctora Delia Muñoz. Ella ha sido ex procuradora del Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, tiene mucho que decirnos sobre cómo funciona esta Corte, en especial lo que tiene que ver con la resolución que ordena archivar la acusación constitucional contra los 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra invitada. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros la doctora Delia Muñoz. Ella ha sido procuradora del Estado peruano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, tiene mucho que decir respecto a la resolución de esta Corte que ordena archivar el proceso constitucional, de acusación constitucional, contra los 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Encantado de tenerte en el programa, Delia. Muy agradecido por tu visita. Buenos días, Ricardo. Muy amable por la invitación para conversar temas que es bonito que se pongan en el tablero porque se conversa mucho, pero no se conoce de qué estamos hablando. Bueno, para que nos ilustres de qué estamos hablando, estás aquí y por lo tanto vamos a hacerte una serie de preguntas. Yo quería preguntarte lo siguiente. Se dice mucho, se menciona mucho, muchas personas opinan sobre que las resoluciones de la Corte deben ser acatadas con base a que el Perú ha suscrito la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se ha adherido a la jurisdicción de la Corte Internacional y además porque también hemos suscrito el Tratado de Roma que regula todos los tratados internacionales. Y entonces se dice, bueno, lo que dice la Corte ya está dicho y hay que acatarlo. Mi pregunta va en este sentido. Lo que nosotros hemos suscrito, lo que nosotros hemos firmado, como la Convención de Derechos Humanos y la adhesión a la Corte, ¿es lo mismo que existe hoy? Es decir, ¿ese tratado internacional es el mismo o ha evolucionado? Y te lo pregunto porque existe, ¿no es cierto?, una nueva doctrina de la Corte IDH en control de la convencionalidad, que de alguna manera interpreta o reinterpreta, ¿no es cierto?, lo que dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces mi pregunta es, lo que hemos firmado nosotros en el año 78, ¿no es cierto?, y la adhesión en el año 81, ¿es lo mismo hoy o ya ha cambiado? Vamos por partes. Tu pregunta tiene una cuestión de situación respecto de cómo firmamos los tratados y cómo nos adscribimos a ellos. En el siglo XX los estados comienzan una gran corriente mundial de ir generando espacios internacionales dentro de los cuales se incluyen las comisiones y las cortes, en los que los países, por decisión de sus parlamentos o las entidades que hagan sus veces, deciden soberanamente adscribirse a estas instancias. Eso es lo primero, o sea que hay este movimiento mundial de crear comisiones, cortes, y el Perú se incorpora a ellos porque el Congreso de la República, en cada oportunidad en que se firma un tratado, autoriza al presidente a que se adhiera. En el caso concreto de la Convención Americana, en el Perú se reconoce a la Comisión y a la Corte en 1981. Luego hay un periodo en el que el Perú se retira, pero el sistema nunca acepta este retiro. Pero eso no tiene mayor valor, porque luego el Congreso del Perú toma una decisión que está contenida en una resolución legislativa, la 27401, por la cual dispone el reintegro del país al sistema interamericano.
haciendo hincapié en que su incorporación vale desde el año 81 y es por tiempo indefinido. Este es el tratado de 1978, el que Perú primero ratificó y luego fue adhiriéndose a la competencia de la Comisión y a la competencia de la Corte. El tratado es el mismo, sí y no, porque el tratado en letra va a ser el mismo, pero los alcances que tiene va a depender del giro convencional o de interpretación que le dan los magistrados. Y ahí llegamos a lo que tú preguntas. Exactamente, a eso voy, porque claro, tú dices, el tratado es el mismo en la letra. En la letra. Pero lo que las autoridades de la época, en el año 78, en el año 81, vieron, ¿no es cierto?, está totalmente interpretado de una forma distinta ahora. Así es. Entonces, uno se pregunta, y el público también tiene todo el derecho a preguntarse, nosotros nos adherimos a un espíritu de tratado, pero ese espíritu posiblemente ha cambiado y ahora ya no dice, aunque el tratado, digamos, explícitamente dice una cosa, se interpreta de una manera muy distinta. Entonces es como que es gato por liebre, es decir, firmamos una cosa, tenía un espíritu y ahora eso mismo que está en la letra se interpreta de una manera, de alguna manera totalmente alejada del espíritu original. Entonces, la pregunta es, ¿estamos respetando el tratado original o este ya es un nuevo tratado que en la letra es el mismo, pero cuya interpretación es totalmente distinta al de la década de los 70, 80? Los organismos de derechos humanos y especialmente las cortes tienen una característica. Ellas son las dueñas de su competencia. Es lo que se llama the competence of the competence. O sea, ellas van a ir definiendo su ámbito de actuación a través de los diferentes casos que tienen, respetando las regulaciones originales del tratado. Tú me preguntabas sobre el tema del control de la convencionalidad. ¿Qué significa esto? Significa de que hoy en día los organismos supranacionales no se conforman con ver de que el país cumpla con la ley interna o la Constitución, sino que los actos que desarrollan los países se enmarquen dentro de los preceptos que están incorporados en la Convención y en la jurisprudencia que ha ido desarrollándose alrededor de este instrumento internacional. Es lo que se llama el control de convencionalidad. Esta, digamos, nueva doctrina de control de la convencionalidad propone, y es una pregunta que es la que te estoy haciendo, una constitucionalización del derecho internacional en América Latina. Sí, lo que va a proponer vamos a hablar de casos prácticos para poder entender cómo es de que se evalúa esto, ¿no? En el caso Aguado versus Perú, que es el caso de trabajadores cesados del Congreso, la Corte desarrolla mucho lo que es el control de convencionalidad. Indica de que el control de convencionalidad parte porque puede ser realizado por cualquier juez nacional, no necesariamente por el de una corte de carácter internacional, y que esto implica de que el juez, al analizar las conductas, decisiones o actos del Estado, tiene que ver de que estos actos van acordes con los criterios de carácter convencionales, a efectos de que los permita o los deje sin efecto si es que encuentra una vulneración. Vamos avanzando en los años y llegamos al caso Murillo versus Costa Rica. Nuestra Carta Americana tiene un precepto que establece de que se respeta la vida y que se respeta la vida de toda persona por nacer. En el caso Murillo, que es uno sobre fertilización asistida, la Corte interpreta lo que es el concepto de vida y cómo debe ser aplicado por los demás países, dentro de lo que es un análisis convencional de la medida. La Corte va a interpretar de que la fertilización asistida no genera problemas de vulneración al artículo 4 del tratado porque realiza una interpretación de carácter científico y dispone de que este es el criterio que los países deben tener en consideración a efectos de realizar su regulación. ¿Qué implica esto? Que si llega una controversia sobre vida, la Corte va a tener en cuenta ya la jurisprudencia y le va a decir al Estado, en base al control de convencionalidad, utilizo no solamente el texto del artículo, sino mi jurisprudencia que tiene carácter de precedente obligatorio para todos los estados que integran el sistema. Bueno, entonces, según lo que nos está diciendo, la jurisprudencia de la Corte se convierte prácticamente en una constitución, ¿no es cierto?, para América Latina, pero una constitución que
no ha sido votada por los electores, que no estaba en el espíritu original de la convención, ni cuando se suscribieron los tratados, porque si no, nadie tendría constituciones internas. Entonces, lo que yo entiendo es que este corpus juris, ¿no es cierto?, de la Corte y del sistema interamericano, se convierte en una especie de constitución para América Latina. En una Porque hay que línea de interpretar la Constitución de acuerdo a lo Así que es. dicen ellos, y evidentemente esa interpretación se termina superponiendo a la Constitución de los países miembros. Claro, pero no es una actividad arbitraria que realiza la entidad supranacional. El artículo 2 de la Convención Americana establece que es competencia de la Corte realizar dos grandes actividades. Primero, absolver consultas sobre la interpretación del tratado. Y segundo, emitir sentencias. Emitir sentencias respecto de cómo se debe de aplicar el contenido del tratado y las normas del sistema. Y es en ejercicio de estas facultades que la Corte ha ido desarrollando una serie de criterios que en los últimos 20, 25 años han implicado situaciones de conflicto con las legislaciones nacionales. Tenemos el caso, por ejemplo, de Chile, que a raíz del caso Reyes versus Chile, tuvo que cambiar su constitución para adecuarse a los preceptos en libertad de expresión. Hemos tenido países como Argentina, que a pesar de que no fue parte del caso Barrios Altos, como allí se dispuso que no cabían las leyes de amnistía, Argentina tuvo que dejar sin efecto su ley de amnistía y Uruguay la denominada ley de punto final. Entonces tú ves que tienes una jurisprudencia que te va generando las pautas que los estados tienen que tener presente al momento en el que van dictando normas o políticas de estado, dentro de lo que se conoce como el control de convencionalidad de la actuación de los soberanos. Pero entonces, o sea, lo que me está diciendo usted es que la Corte se convierte en una Corte constitucional. Claro, es una Corte de Derechos Humanos que se supone que está en la base de todas las constituciones y de todo lo que son los movimientos, o sea, de un Estado social de derecho. Pero es que ese es pues un tema bien discutible, ¿no? Porque las constituciones terminan siendo, digamos, sometiéndose, ¿no es cierto? El escrutinio de las constituciones termina sometiéndose, la voluntad popular que votó una constitución termina sometiéndose a una Corte que está por encima de la Constitución. Eso es bien, podríamos ponerlo, insólito. Insólito en el sentido de la soberanía de los estados, porque los estados son soberanos en la medida que se pueden dar sus propias normas jurídicas, ya tienen una Constitución, pero lo que nos dice usted es que todas esas normas jurídicas, incluso la Constitución, tiene que estar sometida en orden a una Corte que va a verificar si es constitucional o no lo que dice nuestra Constitución. Así es. Le voy a dar una respuesta que es la que siempre utilizo en clase con los alumnos. Cuando se crearon los estados, se decía estado o soberano. Era la palabra que tú utilizabas indistintamente para referirte a un estado. Pero estos soberanos, en el siglo XX, comienzan a tener la práctica de restringir su soberanía en aras a ir creando un orden mundial en diferentes materias. Entonces, eso es el avance de los derechos fundamentales, que se quiere que las sociedades democráticas funcionen bajo los mismos o similares preceptos. Y el Perú está adscrito a la Corte Penal de Roma, que tiene competencia para ver casos de lesa humanidad, cuando el Estado peruano no ha sido capaz de resolver este tema en fuero interno. El Perú está sometido al CIADIS, el cual tiene competencia para conocer todos los reclamos en materia económica de inversión extranjera. El Perú está sometido a la OIT y concretamente a la competencia del Comité de Libertad Sindical, que tiene facultades para analizar todo lo que es la actividad del Estado peruano en sindicación y negociación colectiva, y está sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer los derechos que están en la Convención Americana, siempre y cuando el Estado peruano no haya sido capaz de tener una solución a los reclamos o planteamientos que las personas que aquí habitan le indican. Esta nueva doctrina le permite hacer a la Corte lo que le dé la gana en materia de la Convención de Derechos Humanos del 78, porque, digamos, si tiene la capacidad de interpretar, si es
la única que tiene la capacidad para interpretar lo que dice la Convención, pues de alguna manera puede interpretarla, como se dice, a su guisa. Ese es el estatuto que le han dado los estados cuando crean la competencia de la Corte en la modificación que se realiza y le dan este tipo de facultades. Los estados voluntariamente han creado este espacio para tener un gran intérprete del funcionamiento del sistema interamericano en materia de derechos de carácter fundamental, ¿no? Y fíjate tú de que el avance se va dando y muy pronto. Nosotros los abogados hemos estado acostumbrados a que los avances jurídicos demoren a veces siglos o por lo menos decenas de años. En derechos fundamentales el avance es galopante y es muy rápido. Por ejemplo, se acaba de dictar una sentencia en el caso Lagos versus Perú en noviembre del 2017 y luego la sentencia Trabajadores Cesados, Petroperú versus Perú. Entonces, ¿qué cosa es lo que se dice allí? De que si bien lo que se está reclamando son derechos de naturaleza laboral que están contenidos en un instrumento distinto al de la Convención Americana, en base a que no hay diferencias entre derechos humanos y en base al principio de equidad y de no restricción de derechos, ellos consideran de que un derecho laboral como el del despido es materia justiciable ante ella. Y reconocen los derechos en este tipo de áreas, situación que no estaba previsto cuando se suscribe la Convención Americana. La pregunta entonces que se cae de madura es si, de acuerdo a esta nueva doctrina, los sistemas jurídicos nacionales se vuelven subsidiarios de la Corte IDH, o la Corte IDH es supletoria como efectivamente lo dice el tratado. La Corte es subsidiaria y es residual. Ella así lo señala en cada una de las sentencias. Los casos llegan porque los estados no han tenido la habilidad o la competencia para poder manejar en sede nacional los reclamos que se le plantean. Por ejemplo, en el caso laboral que ha llegado tiene... Pero eso es bien discutible, ¿no? Porque, digamos, el que pierde en última instancia en el Poder Judicial siempre tiene expedito ir a la Corte. Digamos, si yo voy a un juicio, lo pierdo, no es que el Estado no haya tenido la competencia para resolver mi caso, simplemente ha fallado en contra mía. Así es. Y entonces a mí me dan una posibilidad más y esa posibilidad es ir a la Corte y la Corte, de acuerdo a su propia interpretación, ¿no es cierto?, determina que es constitucional y que no, incluso sobre el Tribunal Constitucional peruano. Pero fíjate qué interesante, porque la Corte en reiteradas sentencias, que van desde el caso de Lori Berenson versus Perú, ella ha señalado de que no es una instancia de grado o una cuarta instancia, que ella no analiza situaciones personales o tipificaciones o pruebas, que eso es competencia del juez nacional, que ella lo que analiza es si el Estado respetó o no las obligaciones convencionales a las que se obligó. Entonces, también tiene su jurisprudencia en decir, en este tipo de temas yo no ingreso, como acaba de ocurrir cuando deniega las medidas cautelares en el caso de las personas que integran la Comisión de Control Social versus Ecuador, ¿no? Que denegó porque le dice, eso requiere prueba, requiere de un procedimiento previo que se debe realizar en sede nacional. Los 4 magistrados del Tribunal Constitucional ¿han tenido el goce pleno de sus derechos en el proceso constitucional peruano? Ese es un caso bastante debatible porque los que llegan a la Corte Interamericana no son los 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Eso es lo interesante. No, digamos, los 4 magistrados no han acudido a la Corte. Así es. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha pedido que se vea su caso. Así es. Quienes de alguna manera lo han hecho son los abogados de las víctimas. De las víctimas del Frontón. Así es. ¿Eso es irregular? O sea, ¿cómo, digamos, si los magistrados no han solicitado, si la Comisión Interamericana tampoco ha presentado el caso, cómo puede ser que motu propio, ¿no es cierto?, digamos, porque los abogados de los familiares del Frontón lo hayan hecho, los magistrados se hayan visto, digamos, en una resolución? Estamos llegando a un punto bastante interesante porque yo me quedo en lo personal con los votos disidentes de los jueces Sierra de Colombia y el juez Bio Grossi de Chile, ¿no? Que indican de que están en desacuerdo con esta dación de medidas provisionales porque constituye un rebasamiento de las facultades convencionales en tanto se está resolviendo de manera definitiva
sin que exista un procedimiento contencioso de manera previa ante ellos. Aquí hay una gran discusión. La Corte tiene facultades para dar medidas provisionales, sí las tiene, como cualquier corte del mundo. Pero una medida provisional... tiene una medida provisional que está regulada en la Convención. Te va a dar dos supuestos. Bueno, pero como usted dice, la Corte, nos queda 2 minutos. Se ha pasado volando el tiempo. La Corte puede interpretar a su guisa lo que dice la Convención. Entonces, ese creo que es el punto de fondo. O sea, la Convención puede decir algo, pero si yo lo interpreto, al final, como intérprete, le puedo sacar al instrumento explícito cualquier cosa. Y eso es, creo que, digamos, el key de la discusión. Exactamente. La Corte usa las facultades que indica de que sus mandatos, sus fallos son de aplicación inmediata. Pero aquí hay una protección que por lo menos merece algún tipo de explicación de cómo va a ser ejecutada dentro de una medida provisional que por su propia naturaleza indica de que es temporal, que evita generar un daño, que sea irreparable y que estemos ante una situación de urgencia. Según usted, esos supuestos se dan con el caso, digamos, con la resolución que ordena archivar el proceso constitucional, la acusación constitucional. Para mí, no se dan los supuestos o en todo caso son objeto de un debate previo en un contencioso donde se tenga prueba. Pero para una medida provisional tendría que haberla solicitado la Corte Interamericana respetando la propia norma convencional que indica que un pedido cautelar fuera de proceso solo puede ser planteado por la Comisión Interamericana. ¿Existe un nexo entre la conducta por la cual los 4 magistrados fueron acusados constitucionalmente o son acusados constitucionalmente y lo ocurrido en el Frontón en 1978? Los abogados de las víctimas van a la Corte y concretamente su petitorio es: venimos a pedir que se proteja la estabilidad laboral de los magistrados. Y eso es... Y eso no es materia de la discusión en el caso Durán y Ugarte en sede nacional. La Corte ha respetado los derechos humanos del doctor Vergara Gotelli, es decir, de la persona, del juez, del magistrado constitucional al cual, digamos, su resolución, su fallo, fue interpretado, reinterpretado por esos 4 magistrados? Para mí, ese tema tendría que discutirse en sede nacional conforme a nuestras propias reglas. Yo considero de que en este caso, en supervisión de sentencia, la Corte podría dictar una medida provisional que garantice la vida, la integridad, la dignidad de algunas de las personas que son parte en el proceso, y si no forma parte de la comisión haber señalado en qué consiste, cuánto dure esta protección y a qué está referida. ¿Cómo quedan las acusaciones constitucionales en nuestra Constitución? La resolución de la Corte le está quitando a los ciudadanos peruanos la posibilidad de acusar constitucionalmente a las autoridades que la Constitución determina. La Corte está indicando de que tiene que haber un archivo definitivo del proceso. Entonces, la Corte puede, en Ahora, cualquier caso... ¿cómo ejecuta el Congreso? Es un mandato de muy difícil ejecución, ¿no? Porque ¿cómo ejecuta usted un archivo definitivo? ¿Está usted obligando a que los congresistas voten de una determinada manera cuando la Corte siempre ha dicho que ella verifique el accionar respecto del cumplimiento de las obligaciones? Acá entramos, yo creo que en un debate muy de fondo respecto de lo que es la conducta de la Corte en una situación como esta de imposiciones, de decisiones de carácter jurídico-político, porque los magistrados y otras personas son objeto de un juicio político en sede nacional para analizar si incumplieron o no las causales que están claramente establecidas en nuestro sistema. La pregunta final es, ¿la resolución de la Corte es, digamos, una resolución jurídica o política en este caso, según su entender? En este caso, para mí, es una mala resolución que va contra su propia convención y es una mala reacción porque allí incluso cuando tú lees como persona la resolución dice: y no voy a tomar en cuenta este alegato y este otro, sino solamente aquellos. Entonces es una mala resolución. Yo creo de que la Corte debería revisarla y establecer cómo es que se ejecuta el mandato de protección que ella quiere dar. Tiene que ser un mandato de protección definido en el tiempo y señalando qué tipo de acciones son las que están proscritas. Doctora Delia Muñoz, ha sido un placer tenerla en el programa. Muy agradecido por sus aclaraciones.
Nosotros vamos a una pausa y regresamos con lo último de este inicio. Amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.